Gracias, doctor. No, era únicamente para señalarle que no estaba grabando. Ah, qué amable, eso pensé, ¿eh? Ya estamos bien. Bueno, entonces ahora sí vamos eh, a compartir. No, no sé si se escucha eco. Ya no. Bueno, ahora sí vamos a compartir el. Se escucha bien. Gracias. Ay, pero ahora no quiere compartir. Ya está compartiendo, pero sí hay tres audios abiertos ahí, por eso luego como que... Ahorita están viendo el. Sí, ¿verdad? Están viendo. Sí, 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 Ah, sí. sí está la presentación. bueno. Sí, sí se ve, Entonces, se ve. los libros deuterocanónicos, vamos ahora a hacer un estudio superficial, ¿verdad? Porque no nos da tiempo para más. Yo por más que quisiera meter, pues, todas las características de los deuterocanónicos en estas dos conferencias que nos quedan, pues no cabe, no cabe. Entonces vamos a hablar de los deuterocanónicos un poco superficialmente, ustedes comprenderán y lo disculparán, y tal vez me vaya a ir un poco rápido. Vamos a estudiar ahora dos deuterocanónicos, que son las adiciones a Daniel y eh, el libro del profeta Baruch. Todo el libro del profeta Baruch es deuterocanónico, ya lo habíamos dicho, y algunas partes de Daniel, que son las que ahorita vamos a analizar muy brevemente. Bueno, Daniel capítulo 3 del versículo 24 al 90 están en griego. Esa parte de Daniel está en arameo. O sea, del capítulo 2 al capítulo es, 6 está en arameo, el libro del profeta Daniel. Pero esta parte está en griego, nada más en griego, y fue añadida al texto. Eso se nota pues, de una manera muy sencilla. Con poca atención que le pongamos, nos damos cuenta que estos versículos son añadidos al libro y fueron añadidos pues, en una época muy temprana, cuando la iglesia eh, cristiana aceptó el libro de Daniel, ya tenía esta adición. En cambio, los judíos no aceptaron esta adición. ¿Sí? No, o sea, en la Biblia judía y por tanto en las Biblias protestantes, esta adición no está. Estos versículos de 24 al 90 son dos cánticos, ¿verdad? El primero es el cántico de los tres jóvenes en los versículos, caray, se me hace que es que me brinqué eso, los primeros, los versículos 26 a 45 son el cántico de Azarías. Ustedes, bueno, se trata del libro de Daniel que tres jóvenes fueron apresados y fueron llevados a Babilonia y como eran muy guapos y muy inteligentes, pues pasaron a formar parte del rey Nabucodonosor en Babilonia y Daniel también, o sea, cuatro con Daniel. Estos tres jóvenes son Ananías, Azarías y Misael. Azarías es uno de esos tres jóvenes. Y en cierta ocasión, pues los metieron al horno. Los metieron a un horno gigantesco, los aventaron a los tres, ¿verdad? Este, porque no se postraron ante la estatua que había erigido Nabucodonosor. Entonces, pues tenían que adorarla, ellos no quisieron, y fueron aventados los tres al horno. Daniel en esta ocasión no, un horno que había sido calentado. Y los versículos 24 y 25 son la introducción, digamos, de este cántico de Azarías que va de los versículos 26 a 45. La introducción, los versículos 24 a 25 dice así: caminaban en medio de las llamas, alabando a Dios y bendiciendo al Señor. De pie, Azarías oró así, abriendo su boca en medio del fuego. Entonces estaban los tres cocinaditos, lo estaban tatemando en un horno de fuego, pero ellas andaban bendiciendo y alabando a Dios, y
Azarías toma la palabra y hace una alabanza. Bueno, en realidad no es una alabanza, hace una oración que nosotros llamamos súplica. Súplica, porque en realidad pues confiesa los pecados del pueblo o los propios, en este caso del pueblo, y luego suplica a Dios la liberación, ¿verdad? Dice así: bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza es tu nombre, que sea glorificado por los siglos, etcétera. Y luego viene la confesión de los pecados. Nosotros hemos pecado, tú has sido justo en castigarnos. Este, Luego dice: nos entregaste en poder de enemigos sin ley, malvados apóstatas, en poder de un rey injusto, el más perverso de toda la tierra. Eso dice en el versículo 32, 3:32, en, la, en esta confesión o súplica que hace Azarías. Pues ese rey no es Nabucodonosor, porque Nabucodonosor en los capítulos 2, 3, 4, 5 y 6 es un rey compasivo, muy inteligente, que se convierte, acepta las señas que le hace Daniel, que le da Daniel, y se convierte. Es un fiel adorador de Dios y salvador de Daniel. No es nos entregaste en poder de enemigos sin ley, malvados y apóstatas, y en poder de un rey injusto, el más perverso de toda la tierra. Ese no es Nabucodonosor. Y esto lo digo porque seguramente este canto se refiere a otro rey, ¿no? Y seguramente el rey es Antíoco IV, Epifanes. Sobre él es sobre el que se hace todo el Apocalipsis de Daniel, de los capítulos 7 al 12, sobre el rey, sobre Antíoco IV Epifanes, que vivió entre el 180 y el 150 antes de Cristo. Pero ese sí oprimía a los judíos, quería acabar con la religión judía. Y a eso se refiere, es claro que esta adición no es de la época de los caldeos, como tampoco el libro de Daniel es de la época de los caldeos. Mm, Nabucodonosor pues, fue el que destruyó Jerusalén en el 586 antes de Cristo. El libro de Daniel se escribe sobre el 160 antes de Cristo, de modo que es artificial. eh, los nombres que pone Daniel son artificiales, refiriéndose a la época de Nabucodonosor, eh, eh, cuando en realidad, en el fondo, se están refiriendo a a lo que estaba pasando con el pueblo de Israel o con los judíos en el 160 antes de Cristo. Bueno, y entonces la súplica es muy larga, como ustedes pueden ver, de los versículos 26 al 45. Es una súplica muy larga en la que pide a Dios que los libere, ¿verdad? Y luego viene la segunda parte, que son los versículos 46 a 90. Como ven, esta es una edición todavía más larga, que se junta a la anterior, 3:26 a 45, y este es 3:46 a 90. Y esta larga adición del cántico de los tres jóvenes, noten que el primer cántico es de Azarías. En realidad no debería de llamarse cántico, debería de decirse súplica de Azarías. Y el cántico de los tres jóvenes ya se entiende que son los tres, ¿verdad? En los versículos 46 a 90, siendo los versículos 46 a 50 una introducción. La introducción la puse aquí. Los siervos del rey, quienes los habían arrojado, no cesaban de calentar el horno con nafta, pez, estopa y ramas. La llama se alzaba más de 49 codos sobre el horno. Cada codo es como 45 centímetros. 50 codos viene a ser como 25 metros. Aquí sería como 22 metros. Se alzaba la llama sobre el horno porque pues querían que no vivieran estos tres muchachos. Se extendió la llama y abrazó a los caldeos que encontró cerca del horno. Pero el ángel del Señor bajó al horno junto a los que estaban en torno a Azarías y desvió del horno la llama de fuego. Y se produjo como un viento de rocío en medio del horno.
El fuego no los tocó ni afectó en nada ni los turbó. Claro que esta es una noticia atrasada, porque ya hemos hablado que antes Azarías, bueno, que los tres, este, no les hizo nada el fuego, estaban alabando y bendiciendo al Señor, pues, no se estaban quemando. Claro que todo este detalle de que Dios envió a su ángel y desvió el fuego y que estaban ahí como si estuvieran en una fresca brisa y agradable, esta noticia viene muy tarde, ¿eh? Viene hasta estos versículos. Pero estos versículos sirven también para introducir el cántico de los tres jóvenes. Ahora sí se entiende que son los tres, ¿verdad? Y se conoce el cántico como el cántico de las criaturas, porque en el cántico los tres jóvenes hacen un recorrido de toda la creación y ponen a toda la creación alabando a Dios, ¿verdad? Y primero los seres celestes, ¿verdad? Ángeles del Señor, bendigan al Señor, alábenlo y ensálcelo por los siglos. Cielos bendigan al Señor, alábenlo y ensálcelo por los siglos. Todas las aguas celestes, porque allá están las lluvias, bendigan al Señor, alábenlo y ensálcelo por los siglos. Y así sigue con los seres celestiales. Luego habla de los fenómenos naturales que también alaban al Señor. Lluvia y rocío bendigan al Señor, alábenlo y ensálcelo por los siglos. Fuego y calor bendigan al Señor, alábenlo y ensálcelo por los siglos. Y así se manda todos los fenómenos naturales, relámpagos y nubes, etc. Luego vienen los seres ya de la tierra, montes y colinas, bendigan al Señor, alábenlo y ensálcelo por los siglos. Mares y ríos bendigan al Señor, alábenlo y ensálcelo por los siglos. Cetáceos y peces bendigan al Señor, aves del cielo bendigan al Señor, las bestias y ganados bendigan al Señor. Y luego finalmente vienen los seres humanos, ¿verdad? Seres humanos bendigan al Señor, israelitas bendigan al Señor, alábenlo y ensálcelo por los siglos. Sacerdotes del Señor bendigan al Señor, alábenlo y ensálcelo por los siglos. Y así se va. O sea, esto es un canto muy repetitivo porque a cada vez que haya algo o alguien que va a alabar al Señor, alábenlo y ensálcelo por los siglos. Es como un estribillo que se repite, digamos, 50 veces, ¿no? Es un canto muy bonito, también está solamente en griego, y pues no, sí se trata, la historia de Daniel dice que esos tres jóvenes fueron echados al fuego y y después dice que el fuego no les hizo nada. Entonces, digamos, un autor piadoso añadió a los tres jóvenes haciendo bueno, primero a Azarías y luego a los tres juntos haciendo estas dos largas oraciones. Eso es una parte deuterocanónica de Daniel. Hay otras dos partes. Los últimos capítulos de Daniel son deuterocanónicos, los capítulos 13 y 14. Pues si ustedes ven una Biblia judía o una Biblia protestante, no tiene los capítulos 13 y 14, y tampoco esto que acabo de mencionarles. El capítulo 13 es muy conocido, es la historia de Susana. Susana. Susana estaba casada y era una mujer muy religiosa, muy piadosa, y muy rica, muy rica. Y era también muy hermosa. Entonces, pues salía a bañarse, ¿verdad? Y, y había dos viejos, esos libidinosos, que además eran jueces, en Israel. Y entonces ellos la veían escondidas, no como están ahorita, la veían escondidas porque se deleitaban en sus curvas y en su cuerpo, viéndola. En cierta ocasión estos dos viejos libidinosos se encontraron. ¿Qué hola, qué es aquí? ¡Qué milagro! No, pues yo nada más pasaba. Hipócritas, pero al ratito ya te contaron, chiquita, no, que aquí está una muchacha que realmente es bonita de ver. Y entonces el otro dijo, sí, pues yo también vengo a verla. Y luego ya se pusieron de acuerdo para verla. Y entonces maquinaron lo siguiente, vamos a decirle
pues que acceda a acostarse con nosotros, a tener sexo con nosotros, y si no, pues que la vimos con otro gañán y que al escucharnos el gañán pues, salió huyendo y entonces ella pues la van a apedrear hasta que muera por adúltera. A los adúlteros se les apedreaba, se les mataba a pedradas. Entonces hicieron eso, ¿verdad? Entonces le aparecieron los dos a la muchacha, a la Susana, a la casa Susana y le dijeron, accede a acostarte con nosotros o decimos que estabas con un galán y que el galán huyó. Y ella dice, pues miren, si digo mentiras, Dios me va a castigar, estar en contra de Dios y de mi esposo y de la realidad. Y si digo la verdad, pues me van a matar a pedradas, pues mejor, más vale morir a manos de los hombres que fallarle a mi esposo y fallarle a Dios. Y entonces ellos dijeron, y entonces salieron gritando que la descubrieron con un hombre y que el hombre escapó, porque la ley decía que debían morir los dos adúlteros apedreados. Ustedes están pensando en esa adúltera que iban a apedrear y que le llevaron a Jesús al templo. Y Jesús no les hizo mucho caso. Como en este caso, tenían que haber llevado al hombre, al varón, pero a aquellos, pues seguramente, yo creo que Jesús o Juanito, cuando puso ese relato en su evangelio, que nada más está en el evangelio de Juan, estaba pensando en este relato de Susana. Bueno, el caso es que esto es más antes, y en el libro de Daniel capítulo 13. Y entonces los dos jueces la presentaron ante el pueblo y dijeron, nosotros la vimos con un hombre desolazándose, que no es su esposo, entramos, el hombre huyó, pero ella no pudo escaparse. Y entonces el pueblo decidió pues, que la iban a matar a pedradas y la llevaban al cadalso, al lugar donde la iban a matar. Y un joven se apareció por ahí y dijo, yo no me hago responsable de la sangre de esta mujer, porque en realidad los que tenían que aventar las primeras piedras eran los testigos, y tenían que ser al menos dos y varones. Ya pudieran ser 500 mujeres. El testimonio de la mujer no vale, no valía, bueno, así es la Biblia, pero bastaba con que fueran dos varones. Y entonces ellos arrojan las primeras piedras en testimonio de que ellos fueron los testigos presenciales, y el resto del pueblo lanza las demás piedras hasta que muere la mujer, pero apoyados en el testimonio de esos dos varones. Entonces, si alguien arroja piedras y resulta que la víctima era inocente, pues los culpables son los primeros que lanzaron las piedras. Por eso Jesús dice que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Bueno, aquí, antes de eso, antes de las piedras, Daniel, el joven Daniel, dice, yo no me hago responsable. Entonces la gente se dice, ¿por qué no te haces responsable? Y dice, porque estos dos viejos libidinosos la quieren matar. Vamos a ver si realmente la vieron con un joven. Entonces, separan a los dos y a uno le pregunta, ¿bajo qué árbol? Ya no me acuerdo qué árbol, bajo una acacia, X. Este, Era, digamos, una higuera, que las conocemos bien, una higuera. Y, no, y dice, bellaco, ya verás cómo te vamos a encontrar. Y ahora llévense a este y traigan al otro. Y traen al otro y dice, a ver, ¿y bajo qué árbol estaban? No, pues era un aguacate. Seguro que era sí, era un aguacate. Ya ven, fíjense lo que íbamos a cometer una injusticia contra esta mujer. Y entonces el pueblo decidió matar a pedradas a esos dos viejos libidinosos. Y la casta Susana este, salió indemne, ¿verdad? Salió libre de esa trampa que le habían puesto estos dos hombres. Como ven aquí, pues es una historia un poco rara dentro de la Biblia, porque no es una historia de un profeta, no tiene nada que ver con lo que hacían los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Elías, Eliseo, Amós, Oseas, Nahum. Esta historia es más bien de un sabio o de un juez sabio. Y me recuerda a mí Salomón. Salomón cuando le presentan a dos mujeres con un niño.
Bueno, eso, no voy a recordar esa historia, y Salomón era sabio. Y también me recuerda a José el soñador, que era sabio, ¿no? Era un joven muy sabio que llegó a ser vice faraón en Egipto, pero no un profeta. Por eso les decía yo, Daniel, en realidad no es un libro profético. Y esta historia deuterocanónica pues, tampoco tiene que ver con la profecía, ¿sí? Tiene que ver con un chavo inteligente, astuto, que en lenguaje bíblico diríamos sabio. Esa es la historia de Daniel 3 de Susana. Susana pues, es un nombre hebreo que quiere decir Azucena. Bueno, y luego está el capítulo 14, que también es una adición. El capítulo 13 nada más está en griego, ¿verdad? No está en hebreo ni en arameo, y el capítulo 14 también, nada más está en griego. Y de eso sí no conocemos que hubieran estado en hebreo o en arameo, aunque se hubieran perdido. No, estos libros, estos capítulos fueron escritos originalmente en hebreo, como el Cántico de Azarías y el Cántico de los Tres Jóvenes. Fueron escritos originalmente en griego. Se trata de tres historias en Daniel 14. La primera es Daniel y los sacerdotes de Bel. Bel era un dios que adoraban los caldeos y y, y entonces el rey Nabucodonosor le dice a Daniel, pues, que tú no adoras a este dios Bel, y dice, no, pues es que este dios Bel es puro cuento, señor Nabucodonosor. Ujú. Eh, Fíjese que le hacen creer que come. Dice, no, dice el rey, sí come. En el templo le ponen comida y se cierran las puertas y nadie entra al templo y en la mañana toda la comida queda consumida, aparece consumida. Es un Dios que come. Dice Daniel, si me permites, te voy a demostrar que eso es falso. Y a ver, le dice a Nabucodonosor, que ya apreciaba a Daniel. No es como en el capítulo 13 que Daniel era un muchacho por ahí que se hace famoso en la comunidad judía de Babilonia. Aquí Daniel ya es un conocido del rey. Y entonces le dice, a ver, vamos a poner comida, ¿verdad? Vamos a poner comida, y entonces entran los sacerdotes, se pone la comida, y dice Daniel, bueno, ahora vamos a cerrar por afuera. Pero ya que se salen los sacerdotes, eran 70 sacerdotes. A ver, dice, a ver, vamos a echar tantito ceniza, talco en el suelo. Vas a ver por qué. Y entonces, bueno, ya salen cuidadosamente y cierran las puertas y le ponen el sello de sobre las puertas, de manera que no, nadie podía abrirla. Y a la mañana siguiente le dice el rey, a ver, vamos a ver qué banquete se dio Bel. Y abren la puerta y aparece todo consumido, toda la comida consumida. Y dice, ya ves cómo te equivocaste, Daniel. Bel sí come, sí es un Dios real. Dice, a ver, rey, ¿y esas huellas que están ahí, de quién son? Eran las huellas de todos los 70 sacerdotes, sus esposas y sus hijos, que se iban a banquetear con lo que le ofrecían a Abel, y tenían una puerta secreta en medio abajo de la mesa. Y entonces dice, y se meten aquí debajo de la mesa y entonces ya se descubre todo. Y bueno, sí ya se descubre que, que Abel es un dios falso, ¿verdad? Y, y el rey hizo arrestar a los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos y mandó matarlos a todos. Y le dijo a Daniel, haz lo que quieras con este Dios falso, que es Bel. Bueno, esa es la primera historia de los versículos 1 a 22. Después viene la historia del dragón, de los versículos 23 a 30. Era un dragón que también adoraban los caldeos y Y Daniel le dice, no, bueno, el rey le dice a Daniel, oye, tú deberías, este sí come, mira, este sí está vivo, y era, pues sí, le daban de comer ahí delante de todos, era un dragón, y entonces Daniel dice, mira, te voy a demostrar que no es Dios, me das oportunidad? Sí. Entonces le hace una bola, un masacote de quién sabe qué cosas, y se lo echa a la boca al dragón, el dragón se la traga y revienta. Y le dice Daniel, ya ves como no era un Dios. Y entonces los
caldeos se ponen furiosos contra Daniel y contra el rey. Dice, tú te estás haciendo judío como este. Y echan a Daniel al pozo de los leones. Es la historia que está, la última del libro de Daniel, capítulos 31 a 42. Está 7 días ahí con los leones y los leones mansitos le platicaban así, ¿no? Él estaba bien contento y, y Nabucodonosor le, le lo llama y Daniel, Nabucodonosor dice, qué grande eres, Señor, Dios de Daniel, no hay Dios, más Dios que tú. Mandó sacar a Daniel del foso e hizo arrojar a él a los que habían buscado su perdición de Daniel. Bueno, como ven, ninguna de estas tres historias son relatos proféticos o son profecías, son más bien historias muy legendarias, ¿verdad? Artificialmente juntas las tres aquí y, como les digo, alguien las añadió al libro de Daniel y quedó junto el libro, el capítulo 13. En realidad, en algunas Biblias, primero está el capítulo 13 y luego el libro de Daniel y luego el capítulo 14, porque en el capítulo 13 Daniel es un joven, ¿verdad? Que no es conocido del rey y que empieza, digamos, a mostrar su sabiduría con el pueblo. Y luego ya entra a la corte del rey y viene todo lo que narra el libro del profeta Daniel. Pero en las Biblias católicas quedó los capítulos 13 y 14 al final, ¿verdad? Eh, Como insisto en que no se trata pues de un libro profético, sino más bien de un libro sapiencial, muy legendario, y pues puede ser esa una razón por la que los judíos no lo aceptaron dentro de su canon. Claro, el capítulo 13 es mucho más edificante y más creíble, ¿no? Me recuerda a mí a Moisés, ¿no? Que la esposa de Putifar quería con él, perdón, a José, y él no quiso, y por eso fue a dar a la cárcel. Un sabio, ¿no? Que interpreta sueños. El libro de Daniel es más un libro sapiencial y un libro apocalíptico que un libro profético. Bueno, y las adiciones, pues ya las vimos, las adiciones deuterocanónicas. Vamos a ver ahora el libro del profeta Baruch. Este es completamente escrito en griego, aunque algunos dicen que tenía unas partes habían sido escritas en arameo o hebreo. Esas originales en hebreo o en arameo se perdieron y lo que se conserva del libro de Baruch es en griego. Es en griego. Eh, Baruch era un secretario de Jeremías, lo cita Jeremías en su libro, eh, era el secretario de Jeremías. Pero este libro del profeta Baruch tiene dos partes, bueno, en realidad cuatro partes, ¿verdad? Eh, eh, Estas tres secciones que les pongo aquí son muy diferentes una de otra. Capítulo 1, versículos 1 al capítulo 3, versículo 8, este, es una confesión del pecado eh, que, que Baruch escribe, ¿verdad? Después del destierro, o sea, se ubica artificialmente en el destierro del 586 a Babilonia, y entonces Baruch lo escribe a los que están desterrados en Caldea, en Babilonia. Les escribe este texto y estos capítulos 1, 2 y la primera parte del 3 en realidad explican al pueblo por qué están castigados en Babilonia, porque fallamos, pecamos contra Dios, no hicimos caso de su ley, de sus mandatos, etcétera. Entonces Dios ha sido justo en mandarnos a Babilonia y aquí si nos portamos bien con el rey Nabucodonosor, pues estaremos haciendo lo que Dios quiere. Fíjense lo que dice este, aquí señalé, porque has descargado, es esa confesión del pecado que les digo,
has descargado tu furor y tu cólera sobre nosotros, como habías anunciado por medio de tus siervos los profetas, diciendo, así dice el Señor, dobléguense y sirvan al rey de Babilonia para seguir habitando la tierra que di a sus padres antepasados, a sus antepasados. O sea, aquí en realidad lo que dice Baruch es, bueno, pues hay que portarnos bien y servir al rey acá en Babilonia. Se ve que no les iba tan mal a los que estaban deportados allá. Me salto a la tercera parte, donde dice en contraste 4:5 a 5:9, no es amigable con el imperio caldeo. Ahí dice en una parte, él hizo venir Dios sobre ellos, sobre los judíos, a un pueblo remoto, un pueblo despiadado y de lengua extraña. No, esa tercera parte es menos amigable con el imperio caldeo. Los autores dicen, es que la primera parte, la sección 1 a 3:8, fue escrita en el 74 después de Cristo. La vez pasada les dije que el templo de Jerusalén fue destruido el 70 después de Cristo. Entonces, en el 74, el César romano fue en cierta forma favorable a los judíos después de haberles destruido su templo y Jerusalén. En el 70, en el 74 hubo cierta permisividad del César con los judíos. Y entonces de esa época pudo ser esta primera parte que dice que los judíos tenían que estar, los israelitas tenían que estar sirviendo al rey Nabucodonosor porque allá la pasaban muy bien o no tan mal. Entonces, está hablando, como ven, del Imperio Romano y de lo que pasa el 74 después de Cristo, pero como si esto pasara en la época de Jeremías y de Barú cuando fueron desterrados a Babilonia. Bueno, esto dicen los autores, ¿verdad? Bueno, muchos autores. En cambio, la última parte que no trata bien a los caldeos puede ser anterior a la primera parte, sobre el año 66 después de Cristo, cuando se gestó y cuando explotó la primera revuelta de los judíos contra Roma, ¿verdad? Y entonces fue cuando vino Vespasiano a aplastar, a sofocar la rebelión de los judíos. Y Vespasiano fue nombrado emperador, fue aclamado emperador por sus ejércitos y tuvo que ir a Roma y dejó a Tito, su hijo, como encargado de sofocar la rebelión judía. Y eso fue del año 66 al 70. Entonces, esta tercera parte del libro de Baruch pudo haber sido escrita en esa época. Lo que les estoy diciendo es que Baruch, el libro del profeta Baruch, no fue escrito por Baruch, eso está clarísimo. O sea, el secretario de Jeremías, que vivió en el siglo VI antes de Cristo, no tiene nada que ver con el libro de Baruch. ¿Sí? Se pone como si fuera de él, pero no fue escrito por él. Es un caso claro de pseudoepigrafía. Es decir, el autor es falso. Baruch no es Baruch. Pero hay otros libros en la Biblia que son pseudoepigráficos. Por ejemplo, el libro del Coelet dice que fue escrito por Salomón, el hijo de David, rey en Jerusalén, de Salomón. Pero resulta que el libro del Coelet se escribe 800 años después de la muerte de Salomón. No, no lo escribió Salomón. Lo mismo el Cantar de los Cantares, no es de Salomón. Lo mismo el libro de la sabiduría, que es deuterocanónico, es la sabiduría de Salomón, pues se escribió 1000 años después de Salomón. O sea, en la Biblia hay libros pseudoepigráficos. Hay libros que no conocemos su autor, Génesis, Éxodo, Levítico, no sabemos quién los escribió. Isaías, pues Isaías recibe el nombre del primer profeta que se llamaba Isaías y que son la primera parte del libro del profeta Isaías. Pero ya todo el mundo acepta que hay por lo menos 3 o 4 profetas posteriores a Isaías que escribieron después, que profetizaron después y cuyos libros quedaron pegados
al libro del profeta que se llamó Isaías. Pero no todo es de Isaías. O sea, no hay que, hay varios libros pseudoepigráficos en la Biblia y uno de los más claramente pseudoepigráficos es Baruch. En la sección de 3:9 a 4:4 es una sección sapiencial. Ahí les pongo, esto es sapiencial. Sí, sí, vamos a hablar, si nos da tiempo, la próxima semana sobre los libros sapienciales deuterocanónicos, que son el Siráside y la sabiduría de Salomón. Y esta enseñanza de 3:9 a 4:4 es completamente sapiencial. Se trata de lo siguiente, esa parte. Dios eh, hizo, distribuyó a la gente por el mundo, los distribuyó en la tierra y hizo a la sabiduría. Y a la sabiduría le dijo, a ver, en este pueblo no, con este pueblo no, con este otro no, con este otro pueblo no, con este no. Entonces a la sabiduría le dijo, tú te vas a quedar con Israel. Fíjense que por eso sapiencial el poema. Le dijo, tú vete con Israel. Entonces, el tesoro, lo especial de Israel es la sabiduría, porque Dios la mandó con el pueblo de Israel y no con los demás pueblos. Y luego dice, pues la sabiduría es ella, la sabiduría, ella es el libro de los mandatos de Dios. El libro de los mandatos de Dios es la ley. Entonces, fíjense cómo este poema identifica, une, mezcla la sabiduría con la ley. En realidad, la sabiduría que buscaban los griegos, los caldeos, los persas y todos los egipcios, la sabiduría es la ley que Dios dio a los israelitas. Esta identificación es típica de los sapienciales posteriores, o sea, de los deuterocanónicos. Esa se da muy claramente en el libro del Sirach y aquí en el libro del profeta Baruch. Y finalmente, Baruch 6. El capítulo 6 a veces se pone aparte y se le titula Carta de Jeremías. Es una carta que Jeremías escribe, bueno, pretendidamente Jeremías escribe a los desterrados, ¿verdad? Porque Jeremías no fue desterrado a Babilonia. Él andaba siempre diciendo que tenían que rendirse a los caldeos y no presentar batalla porque les iba a ir peor. Entonces, cuando los caldeos tomaron Jerusalén, le dijeron a Jeremías, tú te quieres ir con los desterrados, vete con los desterrados. ¿Te quieres quedar en Jerusalén? Quédate en Jerusalén. ¿Te quieres ir a Egipto? Porque muchos huyeron para allá. Vete a Egipto, tú haz lo que quieras, tú eres libre. ¿No? Eh, entonces Jeremías decidió quedarse en Jerusalén. Parece que después los judíos lo obligaron se lo llevaron a Egipto. Y de ahí sacó Indiana Jones que el arca de la alianza fue a parar a Egipto, porque se la llevaron con el profeta Jeremías. Eso es chiste, pero bueno, tiene algo de posibilidad. El arca de la alianza, los dos querubines y el arca donde estaba la ley, las tablas de la ley, etcétera, el maná y otras cosas, pues fue destruida por Nabucodonosor en el 586 y después de eso ya no se supo absolutamente nada de, de el Arca de la Alianza. Pero bueno, ese es un excursus. Resulta que entonces Jeremías escribe una carta a los desterrados diciéndole, pórtense bien, sirvan al rey, Dios dentro de algún tiempo los va a traer de regreso. 70 años, dice Jeremías. Claro que en la carta de Baruch dice que 70 generaciones, y eso nos hace pensar pues que en realidad se escribe como ya por el año 150 antes de Cristo. Bueno, esta carta es muy osca con los desterrados. Les dice pues, que se fueron allá por sus culpas y que aprendan a sufrir allá, etcétera, y que sirvan al rey. No corresponde con la personalidad de Jeremías. Jeremías era un profeta muy sensible, muy, muy sensible. No tiene nada que ver con su manera de ser.
es una carta apócrifa. No es de Jeremías, es otro caso de pseudoepigrafía. Muchas veces lo juntan con el libro de Baruch y otras veces la ponen aparte como carta de Jeremías. De esta carta se habla, no que esté citada, sino se habla de ella en 2 Macabeos 2:1-3. El segundo libro de los Macabeos, les hablé de la anécdota al principio de esta conferencia, fue escrito sobre el 150 antes de Cristo. Entonces, en esa época ya se conocía la carta de Jeremías, ¿verdad? El original de ese texto pudo haber sido hebreo, pudo haber sido, algunos dicen, pero la mayoría, yo creo que la mayoría de los investigadores piensan o pensamos que fue escrito originalmente en griego. Hay varias expresiones que son típicamente griegas, ¿no? Que no se explican si fuera traducción del hebreo, ¿verdad? Y más que una carta, parece un sermón en contra de la idolatría, porque les dice, bueno, allá en Babilonia van a encontrar que ellos rinden culto a toros, a bichos, a ídolos, y no los adoren ni les rindan culto, porque precisamente por eso Dios los castigó y los mandó a Babilonia. De eso se trata, es bastante larga, el capítulo 6 es bastante largo, y es una prédica contra la idolatría, ¿verdad? Esa prédica contra la idolatría tiene nexos con el libro de la sabiduría de Salomón, de que vamos a hablar la próxima semana. Bueno, hasta aquí estos deuterocanónicos. Hablé de 2. Las adiciones griegas a Daniel y el libro del profeta Baruch con su capítulo 6, que es la carta de Jeremías y que algunas Biblias lo traen aparte. Baruch y luego carta de Jeremías. No, como ven, no se puede hablar de más porque además, si ya pongo 3 libros, ya el cerebro empieza a hacerse mal. Entonces, mejor dejamos los libros históricos y sapienciales para la próxima conferencia. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué me pueden decir sobre esto? Excelente, doctor. Gracias. Fíjese que ahorita de lo que estaba usted compartiéndonos de Baruch, recuerdo que hace cerca de 10 o 12 años, me parece encontraron un sello de una persona con el nombre Baruch. Este, no sé si de alguna forma el agiógrafo que escribe el libro lo toma como referencia o por el hecho de que en ese periodo fuera un hombre, pues, ordinario, pues, así como decir, Jesús en la época de Jesús, o ahorita hablar, por ejemplo, en México pues, no sé si Felipe sea tan normal, Javier, por ejemplo, este, ¿sería ese el caso? Bueno, Baruch es una palabra hebrea, quiere decir bendito. ¿Mm? El verbo es eh, bará o baraj. eh, baraj. Y en hebreo debe decirse baruch. También en griego escriben con ji al final, entonces el nombre debe ser Baruch. Pero la transliteración al español pusieron esa kaf final del hebreo y la ji del griego como C y ponen Baruch. Baruch quiere decir en realidad bendito, ¿verdad? Es un participio pasivo, bendito o bendecido. Baruch atah Adonai, bendito tu Señor, ¿no? Baruch atah Adonai, bendito tu Señor. Entonces, debió haber sido un nombre muy común, pero en la Biblia no aparece mucho, no aparece mucho. No sé decirte más, no sé decirte más, no aparece Y sobre mucho. el sello no sabe nada, El sello un de sello que que encontraron de Baruch. no sé nada, no sé nada, como Sócrates. Debió haber sido un nombre común, ¿eh? No, pero te digo que en la Biblia no está muy atestiguado. Yo no recuerdo así de otro personaje
Baruch. Claro, entre los judíos, pues Baruch Espinosa o Baruch Espinosa, el filósofo. Eh, yo creo que debió haber sido común, pero no pasa a ser una creencia mía. Y en cuanto al sello, pues no me extraña, pero no sé, o sea, en qué circunstancias, de quién era ese sello, etcétera. No lo sé. Y Javier, Sí, Jerónimo. me parece que a mí me gusta mucho, bueno, siempre me gusta mucho la primera parte de Daniel 2 al 6, donde Daniel pues hace bastante, sobre todo, eh, cómo va él describiendo, cómo va él interpretando los sueños que aparecen ahí de Nabucodonosor y luego como que toda esa parte de la primera parte desde el 2 al 6 la sus adivinos si no pudieron, perdón, no, y entonces Daniel siempre va saliendo Ujú. adelante y me parece muy interesante. Y ya la otra parte me parece más bien más ampliada en la parte ya pasando ya del 7 en adelante, excepto lo de la alabanza ahí que está metida ahí en la parte del capítulo, esa parte de alabanza, ¿verdad? Y la nitidez de este hombre, ¿verdad? No cabe que Dios estaba con él, con Daniel, ¿verdad? Y Sí, que fue librado fuertemente ante esa realidad tan pues pesada, ¿no? Porque pues fácil se lo hubieran matado. Sin embargo, Dios estaba ahí con él y también con los otros compañeritos, pero él es como la figura principal en sí, esa parte. Me gustó mucho, sobre todo en la parte de esos capítulos 2 y el 6 sí. que me parecen bien interesantes. Bueno, también lo demás, pero es más. Es más legendario, ¿verdad? Sí, Daniel es presentado en esos capítulos 2 a 6 mucho más como un sabio que como un profeta, porque justamente como decía el padre Jerónimo ahorita, este, Daniel es un intérprete de los sueños, como José el soñador, que le interpretó los sueños al faraón. ¿Eh? Y Daniel también tuvo la habilidad de interpretar el sueño del faraón, pero mucho más que eso, ¿eh? O sea, vinieron sabios y adivinos y todo, porque el faraón dijo, del faraón, el rey Nabucodonosor dijo, tuve un sueño, y juntó a todos sabios, adivinos, astrólogos, magos y todo, para que le adivinaran el sueño, pero ya que estaban reunidos les dice, quiero que me digan qué soñé y su significado. Y entonces todos los servidores del rey le dicen, pero ¿cómo? ¿Quieres que te digamos lo que soñaste y luego interpretarlo? Pues eso no es posible. Dinos qué soñaste y haremos lo posible por interpretarlo. No, ustedes quieren tiempo y si no, los voy a matar a todos. Me tienen que decir qué soñé y su interpretación. Y ya los iba a matar cuando Daniel, que ya estaba en la corte del faraón, le dice, no, 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 calma, calma, no los maten. Yo te voy a decir qué soñaste y su interpretación. Y es aquella estatua que tenía pies de cabeza de oro, pecho de plata, piernas de cobre y pies de barro con hierro. Y que vino una piedra que se desprendió del monte y que se derrumbó la estatua porque no podía sostenerse y se destruyó toda. Y luego le dice, ah, pues tú eres la cabeza de oro, pero después de ti va a venir un rey, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este, Y entonces el rey Nabucodonosor le cree a Daniel y empieza así el ascenso de Daniel. El resto de los capítulos siguen la misma línea, ¿eh? También hay un capítulo en el que Daniel está entre los leones, ¿verdad? Porque lo quieren matar. También está en esas historias. Digamos que esta parte de Daniel entre los leones del capítulo 14 es un duplicado. Está dos veces la historia de Daniel entre los leones. Pero, como les decía, Daniel no es un profeta, es un sabio.
en los capítulos 2 a 6. Y en los capítulos 7 a 12 es un libro apocalíptico. Si lo leen, no lo van a entender. Es un libro con mucho simbolismo que está diciendo cosas, pero se está refiriendo a otras, ¿no? Es complicado de entender si no siguen las notas de a pie de página, porque con una Biblia anotada pues ya se puede entender. O bien se inscriben al curso que va a dar el doctor Quesada sobre el libro del profeta Daniel, sí el canónico, pero a ver cuándo doy ese curso. Perdón que tomé el micrófono otra vez. ¿Qué más? Doctor, a mí me llamó mucho la atención lo que son los cánticos de las criaturas Ujú. y, y sobre todo lo interesante de cómo el arcángel de Dios protege a los jóvenes, ¿no? Ajá. Este, incluso, perdón que ahorita me desvío un poquito del tema, nos va a enviar toda la información para lo del curso de Apocalipsis, Sí, para dónde hay que pagar, etcétera, etcétera. sí. Ok, de acuerdo. Gracias. Le agradezco mucho, profesor. Gracias, Mari, por la pregunta. Sí, el cántico de las criaturas, yo lo recé mucho en mi juventud. Ángeles, bendecida al Señor. Aguas y lluvias, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Y así era 20 minutos de cantar lo mismo. Por eso me gusta mucho. Bueno, es una oración. El cántico de las criaturas, así la conocí. Pues para que les recomiendo que lean cuando estén muy dispuestos a muy espirituales, soportar las repeticiones, porque es muy, muy repetitivo, pero no deja de tener su belleza, ¿verdad? Lo mismo, la primera parte, que es el cántico de Azarías, les diría, bueno, que es una súplica, es como un salmo, ese es como un salmo de súplica, el de Azarías. Y ya con los otros dos jóvenes, el cántico de las criaturas es bello, tiene su belleza. Y el ángel protector, pues sí, es curioso, ¿no? Viene presentado de una manera muy, si ustedes quieren, infantil, ¿no? El ángel que están los tres jóvenes en el horno que ha sido súper calentado y les genera un espacio, una burbuja de brisa suave. Y cuando salen del horno, ellos no tienen ni cenizas ni se les chamuscó un cabello. Salen perfectamente eh, intocados del fuego. Este, y sí, bueno, yo creo que el ángel es una muestra también de lo tardío del texto, o sea, no es de allá del siglo sexto, sino del siglo segundo. Ya cuando aparecen los ángeles en las historias, ya estamos en una época muy posterior. También el ángel Rafael que guía a Tobit, que guía a Tobías a recoger un dinero que había dejado encargado su padre Tobit, es un ángel, un arcángel, Rafael. Y luego ya en el Nuevo Testamento tenemos a Gabriel y tenemos a Miguel, justamente en el Apocalipsis el arcángel Miguel, que es el más representado porque es el que echa a Satanás del cielo, ¿verdad? Satanás andaba por allá arriba y y Miguel, Micael, ¿quién como Dios? Micael, ¿quién como Dios? Miguel es el encargado de echarlo, pero con tan mal tino es Miguel que lo echó a la tierra. Y entonces dejó de dar lata en el cielo, pero se vino. Y es muy representado, ese arcángel es el más representado, siempre con la cabeza del dragón aplastada y con una lanza, ¿no? Este, sí, ya los ángeles son de aparición tardía en el Antiguo Testamento y desde luego aparecen bastante en el Nuevo Testamento. Bueno, si no tienen más comentario, terminamos aquí. La semana pasada se me olvidó subirles mandarles la liga
de la conferencia. Sí, la subí a mi canal de YouTube, donde pueden encontrar todas las conferencias. Compártanlas, úsenlas, son totalmente libres. Inviten a personas, compártanlas si las consideran que son buenas, ¿no? Este, a que las escuchen. Eh, Nos vemos dentro de 8 días y como dijo Mari, yo les informaré por el Face y por el WhatsApp eh, sobre el modo como vamos a llevar el curso de Apocalipsis. Les decía al principio que voy a dar un curso sobre el Apocalipsis de aquí hasta la semana, antes de la Semana Santa, este, porque, porque estamos en una época apocalíptica por varios motivos. No soy escandalosista ni catastrofista, pero el panorama mundial de, pues nos invita a reflexionar sobre el apocalipsis. Yo no voy a hablar por el panorama mundial, voy a hablar sobre el apocalipsis. Cómo se debe leer el apocalipsis, qué es lo que realmente dice. Pues les mando un abrazo y nos vemos Doctor, entonces. ¿me permite otra Sí, pregunta? Felipe, claro. Este, ¿Tendrá también dentro de tus planes comenzar otro grupo de iniciación del hebreo? No, fíjense que suspendimos el grupo de hebreo y de griego. Teníamos ya un año, ahí está Pati Maroto y está Jerónimo, que estuvieron hasta el final en ese curso, pero ya además quedaron ellos dos. Y entonces decidimos, pues, esperarnos un trimestre a ver si se junta otra compañerita. Y más bien lo que vamos a hacer es invitar a las personas que ya alguna vez estudiaron hebreo o griego y que ya lo olvidaron, porque eso se olvida si no se está constantemente sobre eso. Entonces, ustedes conocen a alguien o ustedes mismos estudiaron hebreo o griego y, y ni lo tempore en otra época y quieren retomarlo, pues el próximo trimestre, en 3 meses vamos a recomenzar ese grupo. Yo con gusto empezaría un grupo de hebreo, de griego, ya alguien me escribió ahorita de arameo. Sí, pero eh, este, empezamos el curso de hebreo 8 personas y tuvimos que suspenderlo porque ya quedábamos. Lo mismo nos pasó con griego. Y eso es normal, yo entiendo perfectamente, estamos en una ciudad eh, que nos exige mucho y pues ya no podemos.